Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La industrialización inspiró el ascenso del empleado y un lugar de trabajo distinto, separado de los trabajadores manuales. ¿Sabes cómo los recibos y los documentos personales suelen acumularse en tu escritorio? Lleva mucho trabajo llevar un registro de todo ese papel, incluso cuando pertenece a una sola persona. Ahora, imagine la cantidad de trabajo que se necesitaría para organizar documentos para varios empleados, o incluso llevar un registro de cada transacción comercial dentro de una organización. Los trabajos administrativos relacionados con archivar documentos, pagar facturas y organizar cuentas son comunes, tanto que se consideran un puesto estándar de nivel inicial en cualquier empresa. Históricamente, sin embargo, no fue hasta el advenimiento de la industrialización a mediados del siglo XIX que esos puestos se convirtieron en puestos obligatorios en el lugar de trabajo. Las personas asignadas a estos trabajos se llamaban empleados. Inicialmente, los empleados trabajaban junto a sus jefes en las llamadas casas de conteo. Estas oficinas no consistían más que en una habitación oscura y apretada. Como empleado, tenías suerte si tenías una ventana. Una oficina de Nueva York, por ejemplo, alojaba a 10 personas, 6 de las cuales eran empleados, en una oficina de 25 pies cuadrados, que es el tamaño de un baño modesto según los estándares actuales. Para 1855, los empleados se habían convertido en el tercer grupo más grande de trabajadores de Nueva York. El repentino aumento del número de empleados hizo que las personas necesitaran más espacio para trabajar, una evolución que coincidió con una separación espacial entre los trabajadores manuales y los no manuales. Por ejemplo, a menudo había trabajadores no manuales en un espacio de oficina separado en el centro de la ciudad, aparte de una fábrica donde los trabajadores manuales trabajaban duro. O, si una empresa estuviera bajo un mismo techo, la separación física de los empleados y los trabajadores manuales sería distinta, por ejemplo, al tener entradas separadas para cada uno. Otro factor clave del lugar de trabajo en esta época era que los empleados y los jefes solían trabajar juntos en estrecha proximidad. En consecuencia, a menudo desarrollaban buenas relaciones entre ellos, y un empleado a menudo se convertía en la mano derecha de confianza de un jefe. Sin embargo, este modelo de lugar de trabajo no duraría mucho. Analizaremos lo que sucedió a medida que las empresas crecieron en un abrir y cerrar de ojos. A medida que los negocios avanzaban, el espacio de oficinas se expandió, dando lugar a la ciencia de la eficiencia en el trabajo. Imagínese a un empleado escribiendo, copiando y archivando en su oficina en 1860. De repente viaja en el tiempo para llegar al año 1920. ¿Qué cambios vería en la oficina? Aunque nuestro empleado haya dado un salto cronológico, no podemos decir lo mismo de las condiciones de trabajo. Por supuesto, el lugar de trabajo cambió significativamente durante esos 60 años, al igual que los días tranquilos de trabajo con un solo jefe, y algunos compañeros de trabajo han quedado atrás. Ahora los trabajadores no manuales parecen parecerse a los trabajadores de una fábrica, con cientos de empleados haciendo ruido con las máquinas de escribir, y hombres con cronómetros que registran el tiempo que tarda un empleado en realizar una tarea. ¿Cómo se llegó a esto? De 1860 a 1920, el avance de la tecnología se correlacionó con el crecimiento del espacio empresarial y de oficinas. En cierto sentido, la tecnología había hecho que el mundo fuera más pequeño. Los ferrocarriles permitieron que los mercados se expandieran por todo el continente, y el teléfono y el telégrafo permitieron el intercambio de información a velocidades más rápidas y mayores distancias. Ahora era posible crear más y más empresas más grandes, lo que generaba una demanda de más trabajadores, como recadores, mecanógrafos y mensajeros. Todos estos trabajadores de oficina, a su vez, necesitaban un lugar para trabajar, y rápidamente. Sin pensar mucho en cómo ampliar el espacio de trabajo para el crecimiento de la empresa, los trabajadores simplemente se vieron encerrados en grandes espacios de oficina con enormes hileras de escritorios. Sin embargo, esta expansión generó mucha confusión. Nadie sabía realmente quién hacía qué, cuándo y dónde, ya que la administración aún estaba a muchos años de convertirse en un campo de conocimiento establecido.
Afortunadamente, esto cambió cuando el ingeniero estadounidense Frederick Taylor, 1856-1915, desarrolló una solución que se denominaría epónimamente Taylorismo. El Taylorismo dividía el trabajo en segmentos, y cada trabajador realizaba tareas especializadas. Todos sabían qué hacer y sabían que tenían que hacerlo lo más rápido posible. El Taylorismo pronto se convirtió en sinónimo de eficiencia y producción en masa. El desarrollo de ideas de gestión se tradujo en ramas administrativas florecientes en los negocios. Entonces, ¿qué pasó después? El rascacielos se desarrolló para apilar oficinas una encima de la otra y ofrecía comodidades a los trabajadores. Piénsalo, cuando pasamos de bebés a adultos, crecemos hacia afuera, pero sobre todo hacia arriba. Y eso es lo que también le pasó a la oficina moderna. A mediados del siglo XX, los edificios se habían vuelto tan altos que parecían rascar el cielo. Por lo tanto, los rascacielos anunciaron un diseño de lugar de trabajo en el que varias oficinas apilaban una encima de la otra. A medida que florecían nuevas ideas gerenciales en los Estados Unidos, las ramas administrativas crecieron posteriormente, y finalmente, este dinamismo se formuló a imagen del rascacielos, que para muchos era un símbolo tanto de aspiración como de éxito. Chicago y Nueva York, en particular, vieron cómo se disparó el crecimiento de los edificios de oficinas altos. De 1871 a 1923, se construyeron aproximadamente 74 millones de pies cuadrados de espacio de oficinas solo en Nueva York. Sin embargo, las oficinas de los trabajadores dentro de estos edificios no eran tan grandiosas como las fachadas del edificio. De hecho, las oficinas solían ser bastante aburridas, pero para que los trabajadores de oficinas se sintieran especiales, y distintos de los humildes trabajadores de una fábrica, se ofreció una amplia gama de comodidades en estos nuevos espacios. La necesidad de distinguir a los trabajadores de oficina de los trabajadores de las fábricas surgió cuando los movimientos obreros comenzaron a criticar a las grandes empresas y al sistema capitalista en general. En Chicago, por ejemplo, un movimiento obrero activo cobró fuerza a medida que las empresas aumentaron los alquileres al adquirir espacio de oficinas, lo que elevó el costo de vida de la clase trabajadora, como los trabajadores de las fábricas. Esta hostilidad entre los trabajadores y el capital culminó en 1886 con la explosión de una bomba en un rascacielos de Chicago que estaba relacionada con una reunión sindical. Como resultado, los líderes empresariales decidieron que el comportamiento de la clase trabajadora era un obstáculo para sus metas de nuevas oficinas y empresas en crecimiento. Por lo tanto, para que los trabajadores de oficinas se sientan apreciados y socialmente distintos de los trabajadores de las fábricas, muchos edificios de oficinas se diseñaron con servicios como bibliotecas, dentistas, barberías, etc. Esto sirvió para que los trabajadores se sintieran acomodados y trabajaran juntos como una nueva clase de personas para una gran empresa. En los años de posguerra, nació un nuevo diseño de oficina, el paisaje orgánico de oficinas. En las oficinas europeas, los diseños de los lugares de trabajo estadounidenses habían sido dominantes durante mucho tiempo. Sin embargo, en la década de 1940, cuando la guerra se extendía por todo el continente, las ciudades y los edificios que había en ellas fueron destruidos. A medida que la guerra terminaba, empezaron a surgir nuevas ideas sobre cómo deberían organizarse los trabajadores en los espacios de oficina. En la Alemania de posguerra, donde las ciudades bombardeadas ofrecían borrón y cuenta nueva para el diseño urbano y una nueva forma de pensar, una de las ideas que surgieron fue un diseño de oficinas basado en el ser humano llamado Bürolandschaft, o paisaje de oficinas. Los hermanos alemanes Wolfgang y Eberhard Schnelle se convirtieron en líderes del diseño innovador de oficinas, y fundaron una empresa de planificación de espacios llamada Kickborner. En lugar de basarse en las estructuras jerárquicas de las filas de mesas de Taylor, y en el diseño de oficinas basado en la eficiencia, los hermanos Schnelle pensaron que el espacio de oficina debería tener un diseño más orgánico. Argumentaron que el espacio de oficina debería basarse en el flujo de la interacción humana, y en la forma en que se vinculaban las diferentes partes, como la comunicación y el flujo de papel, las diferentes necesidades de privacidad e interacción. Los hermanos medirían esos factores dentro de una oficina y diseñarían en consecuencia.
Así es como se les ocurrió el concepto de Bürolandschaft. La idea se hizo popular y, pronto, las principales firmas de Europa quisieron integrar este concepto en sus oficinas. La prensa de arquitectura comenzó a informar sobre esta innovadora idea alemana, y pronto empezaron a aparecer diseños de oficinas orgánicos en Suecia. El concepto incluso cruzó el Canal de la Mancha hasta Inglaterra, y cruzó el Atlántico hasta los Estados Unidos, donde las empresas estaban deseosas de deshacerse de las sucias oficinas, y adoptar espacios de oficina más abiertos y flexibles. El ruido del paisaje de oficinas finalmente dio lugar a oficinas abiertas llenas de cubículos. Imagínese entrar en una oficina grande con un plano de planta abierto, con escritorios y trabajadores por todas partes escribiendo, caminando y charlando. ¿Qué tan ruidoso crees que sería este espacio? Probablemente sea bastante ruidoso, ¿verdad? Para solucionar el problema del ruido en el lugar de trabajo, en la década de 1960 los diseñadores intentaron colocar pantallas de sonido entre escritorios. Sin embargo, esto no fue del todo exitoso. ¿Por qué? Bueno, que le dieran una pantalla de sonido dependía de su posición en la jerarquía de la oficina. Por ejemplo, los ejecutivos definitivamente tenían una pantalla, los supervisores a veces la tenían, pero normalmente las secretarias y otros trabajadores generales no la tenían. En términos de función, las pantallas no funcionaban muy bien. Los sonidos agudos o el timbre de los teléfonos aún se podían escuchar con claridad, por ejemplo, por lo que las pantallas acabaron sirviendo simplemente como un símbolo de estatus. Otros intentos de mejorar el espacio de oficinas resultaron igualmente bien intencionados, pero no del todo efectivos. A finales de la década de 1950, por ejemplo, la empresa estadounidense Herman Miller Furniture Company contrató al profesor de arte Robert Probst para que le ayudara a expandir su negocio de fabricación de oficinas. Probst sostuvo que el trabajo de oficina era un trabajo mental, que se correlacionaba estrechamente con el entorno físico. Como tal, creía que una oficina debería facilitar la salud y el movimiento, lo que dio lugar a su concepto de oficina de acción. La oficina de acción se centró en promover que los trabajadores estén de pie y sentados, al tiempo que integró elementos como las superficies de exposición móviles, y las paredes modulares y desplazables para brindar privacidad cuando fuera necesario. Sin embargo, la oficina de acción, como muchos otros intentos de mejorar el espacio de trabajo, era demasiado cara, y así es como se inventó el cubículo. A pesar de los intentos innovadores de diseño de oficinas, la demanda de soluciones baratas siempre fue más apremiante. En última instancia, resultó que a las empresas no les importaban demasiado las ideas progresistas, como la movilidad del espacio de trabajo o la salud de los empleados. En lugar de gastar dinero en oficinas cuidadosamente diseñadas, las empresas querían soluciones baratas. Y así es como surgió el cubículo barato, pequeño y cerrado.